corazón es muy diverso y uno no puede pensar que todos ellos sean accionistas de Vicentín. O sea que fue una movilización con un carácter más bien público o político, que tradujo, como en el momento de la 125, miles de personas que no se veían en absoluto afectadas en sus intereses por la 125, se movilizaron en las primeras marchas para que esa disposición dictada durante el gobierno de Kirchner fuera derogada. Acá se juega algo que en realidad tiene que ver con la propiedad. De alguna manera la gente fantaseó, la movilizada, que lo de Vicentín podía llegar a terminar de sacarle un departamento de 70 metros cuadrados, lo cual es completamente inverosímil, pero tenía que ver con la propiedad lo que se jugaba. Con el derecho de propiedad, y es así lo que se veía en los carteles y es así lo que se veía en la composición de la gente que se movilizaba. Sí. No eran accionistas de una sociedad anónima que vende cereales, una importantísima sociedad anónima que vende cereales. Era gente protestada por el destino de sus pequeños ahorros, de su pequeña propiedad, de 20 hectáreas que compró alguna vez en alguna provincia. Pero sí, también se escuchaba algo vinculado con la independencia de poderes, los valores de la República, ¿no? Las decisiones del Ejecutivo que no pasen por encima de las decisiones de la justicia. ¿A vos te parece inverosímil? Vos decías, bueno, la gente creía que estaba marchando porque le iban a sacar su departamento de 70 metros cuadrados. ¿Te parece que las ideas eran inverosímiles respecto de van por lo mío, por la propiedad privada? Me parece completamente inverosímil. ¿A vos te parece verosímil que este gobierno piense en expropiaciones que hagan a las pequeñas propiedades? No, un departamento de 70 metros cuadrados de un vecino de la capital, no. Me parece que si tratamos de ver la película un poco más amplia, a lo mejor lo que estaban diciendo es, bueno, ahora se viene una catarata de concursos y quiebras cuando la justicia trabaje, no sé cuándo será, cuarentena mediante, y muchas empresas pueden estar en una situación difícil, que no sea esto un modus operandi, ¿no es cierto? Que sea solamente el caso Vicentino, que sea una puerta que se abre. Yo creo que el caso Vicentín es un caso muy especial. Si uno ve, informado por el diario La Nación, que por el momento no es un diario marxista-leninista, si uno ve la historia de los créditos que recibió diariamente Vicentín del Banco Nación en la época de González Fraga, ve que es un caso muy especial de una empresa que fue muy favorecida. La gente que marchó, si tiene que pedir un crédito hipotecario, tiene que llenar más papeles que si quiere cambiar de nacionalidad y hacerse China. Digamos que lo que planeó sobre eso fue el fantasma de posibles siguientes expropiaciones que no me parece que estén en el horizonte. ¿Y no te parece que el tema, por ejemplo, de los valores de la República que muchos esgrimían, ¿no? Bueno, que la división de poderes, el presidente Alberto Fernández pronunciándose en relación a algo que ya era patrimonio de la justicia, que es un concurso, ¿te parece que eso no movilizó a un sector de la sociedad ayer? Bueno, puede haberlo movilizado, sobre todo si los periodistas usan la palabra expropiación en vez de la palabra que el gobierno usó, que va a ser una intervención para seguir el proceso con veedores internos. Ahora, como mucho periodismo usó la palabra expropiación... Perdón, Beatriz, espera, pero ahí me parece que el propio gobierno la usó, porque cuando se hizo la conferencia de prensa, si mi memoria no falla en este momento, fueron dos cosas. El DNU, que efectivamente era la intervención, que ahí hubo algunas objeciones de juristas diciendo que no podía haber una intervención, una empresa ya concursada, porque había un síndico que tenía la potestad, el juez Lorenzini de Reconquista, y paralelamente que se enviaría al Congreso una ley de expropiación luego de declarar la empresa de utilidad pública. Digo, el gobierno abrió esa puerta, ¿no? Me parece. Porque vos mencionás que sin enviar a la justicia se haga una expropiación, ya no sería ese caso. Para empezar, digamos, vos mencionaste decían que sin pasar por la justicia se puede llegar a expropiar, y lo que recordás ahora, con esa actitud que te honra, es que el gobierno dijo que mandaría a la justicia. Entonces, seamos ordenados en la forma en que pasemos la información, eso es todo lo que digo. Disto mucho de ser oficialista, disto mucho de querer que se anden expropiando empresas. Quisiera pedirle a este gobierno otras medidas, y si este gobierno necesita fondos, el esquema impositivo argentino puede proporcionárselos.
en el sentido de que este es un país con muchísimos evasores que no son pequeños propietarios ni dueños de una zapatería en Flores, son evasores grandes. Pero si oscilamos en la palabra expropiación e intervención, y si oscilamos también en nuestras intervenciones, en nuestras conversaciones en eso, lo que creamos es más bien un fantasma colectivo. A lo mejor sucede, y entonces ustedes podrían decir, tuvimos razón, había que decir expropiación desde el principio porque nos van a expropiar hasta la cucha del perro. Pero por el momento no está eso, el gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Me parece poco verosímil que Culfas vaya a negociar con el fondo diciendo vamos a expropiar estas empresas. Me parece poco verosímil. Si eso sucede, ustedes tendrán razón, han tenido una corazonada, digamos. Beatriz, sí. Ale, Fantino, ¿cómo andás, Beatriz? Placer saludarte. ¿Cómo estás? Bien, voy a preguntarte, voy a hacer foco y voy a tratar de aprovecharte en tu mirada intelectual, en tu mirada filosófica, interpretativa de qué colectivo marchó ayer. Te voy a contar qué leí hoy. Por supuesto, vos lees, yo me voy tratando de nutrir a partir de algunas también miradas de distintos colegas. Morales Solá tiene una mirada de quienes marcharon ayer, no sé, Clarín tiene una mirada de quienes marcharon ayer. Me pareció sorprendente la mirada que tuvo José Pablo Feynman en una columna que escribió en Página 12 diciendo que de pronto los que marcharon ayer tienen un correlativo con el bombardeo de la Plaza del 55 y que ese odio clasista y ese odio gorila permanece en un componente de Argentina que pase lo que pase van a marchar de aquí a que vivamos en otra galaxia. ¿Vos hacés una conexión con el pasado de quienes marcharon ayer o esto es absolutamente un fenómeno que se dio en este tiempo? Es difícil hacer una conexión con el pasado porque primero tendríamos que tener un registro de la edad de quienes marcharon. El 55 y el bombardeo de Plaza de Mayo el 16 de junio del 55 no es algo que los argentinos tengan universalmente presente. O sea que primero tendríamos que ver si los que marcharon tenían dentro de su escenario político tenían el 55. No lo sé. Tendría que hacer un registro. No parecía gente de 70 años, para tener el 55 en tu experiencia vos tenés que tener por lo menos pero perdón, Beatriz, perdón, porque lo que en realidad ensayaba Feynman y algunos otros, bueno, en realidad Feynman era que no es que se conectaban, aquellos habían apoyado el bombardeo del 55, sino que hay un odio clasista y gorila que se conecta, ¿viste? Se conecta a través de la historia y va tomando distintos, va tomando distintos campos y se mete en un campo energético según lo que vengan. Fue la 125 en la época de Cobos, hoy es Vicentín, mañana será la vuelta al fútbol o no. Pero que hay un odio de cierta clase en Argentina que va a estar, pase lo que pase, cuando hay un gobierno como el de Cristina o el de Alberto arriba. No me gustan mucho esas generalizaciones, porque podría decir que esos mismos que se sienten, supongamos que se sienten furibundamente antiperonistas, lo votaron a Menem. Y no lo votaron solo en la primera elección, sino en la segunda. Entonces, quizás ahí estaban votando más sus intereses, no lo sé, pero tampoco lo creo. O sea que lo votaron a Menem. Y también le dieron una gran elección de medio término a Kirchner. O sea que detener la historia y decir, bueno, esas dos mitades existen, no me parece una forma que nos ayude a pensar. La palabra que estamos partidos por la mitad, que nos separa no sé qué grieta o no sé qué hondonada, no me parece que nos ayude a pensar, porque si uno analiza cómo se fue votando en este país, uno dice, bueno, efectivamente Menem fue muy votado, es decir, que la gente no tiene problemas para votar a la derecha peronista, por decirlo de algún modo, a quien era ostensiblemente la derecha peronista, según decían los propios peronistas. Beatriz, fíjate que Cristina Kirchner sacó el 54% de los votos. Ahí tenés un electorado heterogéneo. 54% es mucho. Los candidatos son las cosas que pasan. Sí, quería retomar un poquito lo que vos recién dijiste respecto de la corazonada, atribuyéndole a los periodistas que hablábamos
un poco el tema de la expropiación, pero yo quería volver allí respecto del concepto que el propio gobierno bajó, ¿no? Dijo, voy a enviar un proyecto de ley al Congreso, obviamente si lo aprueba el Congreso será legítimo, pero la palabra expropiación provino de la conferencia de prensa que dio el presidente Alberto Fernández. Digo, no es que está en el imaginario social y que hay una señora que teme que le saquen su departamento de 70 metros cuadrados. Pero pega ahí. La palabra expropiación no estará en el imaginario social, pero pega ahí, pega en el imaginario, hace desconfiar de lo que este gobierno puede hacer con la propiedad privada. Eso pegó durante el peronismo, en la época del peronismo histórico, pega allí. Porque convengamos que nuestras posiciones ideológicas y políticas tienen también una fuerte base material. Es decir, una base material es la pregunta sencilla: ¿cuánto de mis intereses y cuánto de lo que yo quiero va a ser tocado por esto que yo apruebo o desapruebo? Convengamos que eso es así, porque si no todos seríamos seres inmateriales, los votantes serían ángeles inmateriales que votan más allá de sus intereses, y los apoyos políticos también serían repartidos por esos ángeles inmateriales. El fantasma de que si yo apoyo tal medida puede tocar tal sector al cual yo pertenezco es así. Ahora, Beatriz, te pongo otro ejemplo. Sí. Máximo Kirchner presentó en el Parlamento un proyecto de un impuesto a las grandes fortunas, sí, que va a tener, dicho por La Nación, no dicho por un periódico marxista-leninista, dicho por La Nación, va a tener 13.000 o 14.000 destinatarios ese impuesto. De todas maneras, cuando se habla de ese impuesto, se empieza a temer que también me toque a mí. Y lo temen incluso los evasores, aquellos que declaran menos en ganancia, aquellos que tienen en negro a la señora que les limpia la casa, lo temen también los evasores, por eso también son evasores. Beatriz, ¿y qué lectura haces vos teniendo en cuenta esto que estamos hablando respecto del imaginario social y de lo que el propio gobierno propone del presidente Alberto Fernández? ¿Lo evalúas como un presidente, digamos, empoderado después de la pandemia, como un presidente condicionado por el kirchnerismo que encabeza su vicepresidenta? ¿Cómo lo evalúas? Yo creo que está muy cercado por la frase que vos usaste recién, que es el kirchnerismo que encabeza su vicepresidenta. Es decir, cuando uno debe una parte de la victoria o toda la victoria, como vos quieras, a otro político o a otra política, en ese caso uno está firmando una deuda, está reconociendo una deuda. Eso se puede tramitar muy bien en política. No va a ser la primera vez en la historia que un político termina presidente con una deuda hacia otro político. No va a ser la primera vez en la historia argentina. Uno podría pensar en Juárez Selman, por ejemplo. No va a ser la primera vez, pero efectivamente esa deuda pesa, sobre todo porque Fernández no es alguien que haya construido una imagen fuerte de sí mismo. O sea, eso lo debilita, eso lo debilita según tu criterio. Comparado con la imagen que Cristina, dedicada día y noche, las 24 horas del día, durante 15 años, a construir ella su imagen, sí, por supuesto que él es perfectamente consciente, es un tipo muy inteligente y es perfectamente consciente que es muy difícil, a la vera de Cristina, terminar de fortalecer su propia imagen política. Y creo que no se equivoca cuando piensa que eso es muy difícil. Creo que no se equivoca. Beatriz, te agradecemos.